clicking in and we can. Thank you. Screenshot the slideshow. Emily, are you sharing? Okay. No, I think, Shikufe, you will start with the sharing, right? I see it. De Before May 17, so they can be live antes del 17 de mayo, así que pueden completar al finalizar cada sesión la encuesta correspondiente. Como siempre, ustedes tienen acceso a todo. Todo está en las páginas web. Pueden tener las tareas, las grabaciones, todos los recursos van a estar allí. Con mucho gusto. También entren a ECD Connect para que continuemos nuestras conversaciones. The sessions all have one similar structure. We have the welcome and introductions. We have, Vamos entonces, como saben, vamos a tener una introducción breve, luego vamos a tener la clase maestra por parte de los expertos y una sección para preguntas y respuestas. Por favor, vincúlense, entren al Q&A, al preguntas y respuestas. Si hay preguntas allí que les interesan, voten por estas preguntas que les interesen. Y también en el chat, recuerden que sus comentarios quieren ser vistos por todos. Asegúrense de contestarlos para la totalidad de los participantes. Si quieren traducción al español, tenemos traducción al español disponible. Tenemos la generosa contribución de UNICEF y tenemos a Mitzi que está trabajando con nosotros toda la semana. Bien, acabamos de tener una sesión con Johnny Morrell. Fue súper emocionante y estamos muy felices de continuar con esta sesión con Tania Alba, investigadora senior, asesora de GenSci, con más de 25 años de experiencia en monitoreo, evaluación e investigación para diferentes tipos de programas. Es investigadora senior en este momento en GSI en Washington, D.C., y trabajando en el acelerador, uno de los más importantes del país en temas de los proyectos que están bajo el paraguas del momento. Y con especialista también de la sección con más de 15 años de experiencia, antecedentes académicos en diferentes áreas programáticas, evaluación y también en la salud reproductiva, en métodos mezclados, en metodologías complejas, y con el proyecto Momentum también para ver la complejidad y el monitoreo de en las diferentes áreas de trabajo. Y nuestro experto de infancia temprana tenemos al Dr. Mark Tormenson, que trabaja también profesor de BOFAS, trabaja principalmente vinculado con el desarrollo de la infancia temprana, adolescentes y también la salud mental, México y todos estos aspectos para la mejora de la salud. Y con esto los dejo con nuestros increíbles panelistas. Thank you so much, Shikufe. Muchísimas gracias, Shikufe. Emily, are you sharing the slide? Emily, ¿vas a compartir las diapositivas? Yes, should be. It's not in presentation mode. Yeah. Okay, great. Thank you. Good morning, good afternoon, good evening to you all, depending on where you are. Today, Emily and I will be talking about complexity-aware monitoring approaches for adaptive and context-specific program improvement. I'd like to start by giving a quick
overview of the session. We are first going to start with an introduction to complexity-aware monitoring approaches. What is complexity-aware monitoring, and what are some of the key concepts associated with complexity-aware monitoring? Next, we will give a brief overview of a few complexity-aware monitoring approaches. We will link them to research questions that can be answered and offer guidance to quickly compare selected approaches and resources to support their use. You will also see how the findings of complexity-aware monitoring can be used for program learning and improvement. The content of this session is based off of multiple resources that have been developed through the USAID-funded project called Momentum, which I'm going to describe a little later. This session draws heavily from the Complexity-Aware Monitoring Guide. You see the cover on the left side. That was developed in 2020. It's a bank of resources, including an overview of the different methods and examples showing when and how the different methods may be used. There are other resources from Momentum, such as the Adaptive Learning Guide and the Adaptive Learning Toolkit, that provide an introduction to adaptive learning, including key steps to integrating adaptive learning into your work. It also links to existing resources and real-world examples of how adaptive learning can drive continuous learning and improvement in project work. In this session, we will also draw upon examples that we use to answer questions in different projects implemented through USAID, such as Momentum and Breakthrough Research, as well as organizations such as JSI and its affiliate InSupply Health. Before we get into the details of complexity-aware monitoring, I'd like to share a little information on Momentum, the project through which much of the resources I mentioned earlier on complexity-aware monitoring and adaptive learning were compiled. Momentum is USAID's flagship project, focusing on accelerating reductions in maternal, newborn, and child mortality, as well as improving access to voluntary family planning and reproductive health. It is a suite of 6 centrally managed global awards, plus the USAID mission-led bilateral projects that are also connected to the Momentum umbrella. Coming with this background, some of our examples touch upon the global health field, but are easily adapted to different contexts. Now to get into the details of complexity-aware monitoring approaches. Let's do a quick poll before we start. Shreya, could you run the poll, please? Yeah, please use the Zoom poll to answer this question. How familiar are you with complexity-aware monitoring approaches? Just give a minute to answer this question. I hope you've all had a chance to answer this question. How familiar are you with complexity-aware monitoring approaches? Can we see the results? Okay, so we have half the group, 49, that says, I've never heard of the term. 10%, I understand all the words. 30%, I've heard about the term, never used it. And 10% that say, I've worked on a project that uses approach. So we're going to start off on a clean slate then. And I hope this session provides you all the background information for you to get more interested in the topic and dig into some of the resources that we've developed for more details. Thank you. So now let's move on to the details of this approach. People always want to know what counts as complex. Is what I'm doing complex? Here is one way to think of and define complexity, and with thanks to Michael Quinn Patton. So as the figure shows, complexity is a continuum between simple and chaotic. It occurs when there's a lack of both strong expertise and agreement on what needs to be done. A situation can be complex as a result of the intervention, the context, or both. Moreover, complexity could be socially complicated or technically complicated. This slide also shows 2 questions that are important to answer. Are you implementing a simple, straightforward intervention in a stable, well-defined environment?
Do you expect your work plans to be implemented as originally written without delays or changes? In many instances, maybe in most instances, the answer to this question is no. This makes them very good candidates for using these methods. Now, I'd like to get into what complicated means. In many projects that are being implemented, there are certainly social complications. People, ideas, and resources from one country, example, the US, where Emily and I are based, are trying to come together with people, resources, and ideas from other countries to fill gaps. And within the same country, people, ideas, and resources from one group, such as urban professionals or government officials or healthcare workers, are trying to create change with another group of people and their resources and ideas, such as farmers and mothers or nurses, doctors, religious leaders, or teachers. If you are holding stakeholder engagement meetings, you're probably doing that to try to overcome some of these inherent social complications in your project. That's not the only kind of complication. You've probably seen this image before. The idea is that reality is not as neat as planned. Do you feel like it describes your work? Good. How's your day? Sorry, Mark, I think, could you turn mute, please? Yeah, and your video's on. You've seen this image before. The idea Ustedes habrán visto esta imagen previamente. La idea es que la realidad no es igual que lo que se planifica. Muchas veces verán esto en sus casas. Hay días buenos, días malos. Hay momentos donde la data no hace mucho sentido para nada. Y por eso es que decimos que algunas cosas son técnicamente complicadas. Aquí hay un resumen de algunos de los aspectos de las intervenciones de la complejidad en sistemas complejos de lo que hemos estado abordando. Pueden haber casas raras, cambios, muchas cosas pasan al mismo momento. Hay ciclos de retroalimentación, numerosos resultados diferentes y muchos de los interesados pueden vincularse en un contexto en el que los factores contextuales influencian lo que se hace. Hay nueva información, continuamente surge, no trabajamos en un ambiente estático. También el ambiente es impredecible, donde los cambios suceden en forma rápida. Por eso es que utilizamos el monitoreo consciente de la complejidad. ¿A qué nos referimos con el monitoreo consciente de la complejidad? Está vinculado con aspectos estratégicos de los proyectos, donde las relaciones de causa-efecto se entienden bien, por tanto, es difícil identificar las soluciones y los planes de implementación. Los resultados esperados requieren ser refinados, y los proyectos se pueden desdoblar. Muchos de los proyectos tienen que ser abordados en sistemas dinámicos. Los proyectos pueden también influenciar los cambios y la innovación y pueden hacer que la complejidad sea mayor. También nos brindan algún tipo de programas, estrategias que no necesariamente se adaptan a los enfoques de monitoreo. La aplicación de 3 principios básicos que son mencionados en esta diapositiva pueden ser invaluables para los aspectos dinámicos de las actividades de monitoreo. Cuando se aplican en su situación, puede usted descubrir nuevas soluciones de monitoreo. La mayoría de los planes no abordan la serie de resultados que se vinculan con los sistemas, incluyendo resultados intencionales o no, positivos o no. También hay una serie de causas, actores que contribuyen a los resultados. También reconocemos que muchas veces los cambios no son lineales. Quiere decir que los resultados usualmente se obtienen sin una relación clara entre las variables. El siguiente principio tiene que ver con una serie de, a medida que la adaptación es más rápida o más lento dentro del concepto de monitoreo, y se debe continuar utilizando para utilizar la información. Y finalmente, tenemos que considerar las perspectivas y las situaciones de poder. Hay conceptos que pueden guiar
La complejidad, como ya les dijimos, la perspectives, and boundaries. interconexión, Taken las together, perspectivas these y three los límites que concepts todos en outline the conjuntos scope, deben focus, and intent of resaltar the el systems. enfoque y la intención de los Some of these sistemas. issues may have been covered Algunos de in estos temas que hemos earlier estado presentations as cubriendo part of this en series. presentaciones previas de parte Anyway, de esta so now serie. we know what Pero bueno, complexity ahora awareness ya is. sabemos qué es When do el we use monitoreo these consciente de methods? la complejidad. The Ahora, next cuando lo part of this utilizamos. session La siguiente focuses on parte de esta matching sesión se complexity enfoca aware en monitoring cómo podemos approaches to ajustar los research enfoques de questions that we want monitoreo to answer. de consciente de la complejidad con otros As we mentioned aspectos. earlier, when we work in complex scenarios Como where dijimos, interventions are cuando complex hablamos or the en system is complex intervenciones overall, complejos o el how do sistema we es complejo monitor and en evaluate todo, ¿cómo programs? monitoreamos y Traditional performance evaluamos este monitoring and tipo de evaluation is not programas? feasible in this challenging Usualmente scenario, esto no es and there may factible en still be muchos many escenarios muy unanswered complejos questions. y pueden haber muchas preguntas sin Complexity-aware monitoring respuesta. approaches help Y to answer several key questions that these este scenarios monitoreo raise. consciente de la complejidad nos Some of ayuda a these entender questions, los based on the escenarios. concepts and Algunas de principles las I just preguntas basadas en mentioned, los are conceptos y outlined in the principios que slide. acabo de mencionar What se resaltan outcomes aquí. might we be missing? ¿Cuáles son los What resultados que outcomes estamos might yet perdiendo? emerge that haven't ¿Cuáles shown son so los far? resultados There may be que many deberían emerger que unanticipated no hemos outcomes that may visto? arise Pueden haber during algunos program implementation. anticipados que surgen How do durante the la different implementación del stakeholders programa. perceive the ¿Cuáles intervention? son, They may all have cómo different perciben perceptions. la intervención What los factors interesados? contributed to the observed Pueden haber outcomes? factores. ¿Cuáles son What's estos happened in the factores que wider contribuyen context that a los might resultados observados? influences Y en el contexto más amplio changes that are taking place? de los cambios que están sucediendo, There are several ¿cómo podemos complexity-aware explicarlo? ¿Qué monitoring está methods that you pasando? can pick from. Hay diferentes métodos que pueden The seleccionarse. complexity-aware monitoring La guide that I complejidad mentioned o la earlier guía del offers a good monitoreo summary consciente of de la these methods. complejidad ofrece In this un session, buen in the interest resumen of de time, estos. we will go into Por el 4 tiempo of que these tenemos, methods. vamos a ver The 4 methods we'll de be estos talking about métodos. are pause and Los reflect, métodos de los que vamos a outcome hablar es el harvesting, pausa y reflexionas, make significant es el change, cultivar los and ripple resultados, effect mapping. el del cambio más We significativo, chose these el 4 del approaches to mapeo highlight de as we feel that efecto they're particularly well suited to the work that we do in de public health, and they're among el the que se most trata well-known and acerca often de used el approaches within the efecto UC community. de I'm ondulación, sure you'll que son find todos these muy to be utilizados en la applicable to your comunidad, work así as que well. seguramente lo van a poder aplicar a su trabajo. So let's start with pause and reflect. Vamos Pause a and reflect is comenzar con el something we're pausa all y probably doing reflexiona. in our own way. Seguramente lo It's great estamos for haciendo ya. everything, and there are so many ways to do Funciona it. para todo. It's Y a hay muchas low-touch formas de but effective hacerlo. approach that basically Es un involves collecting enfoque information that can be que analyzed involucra for program recolectar improvement. información que It's an puede ser opportunity for utilizada para program la mejora. implementers and research staff to Puede sit ser una together buena and reflect on oportunidad what para que se happened. sienten, A reflexionen en lo que ha project could be created. sucedido. Critical points during the implementation Se period pueden when this activity utilizar will take place. información crítica So there are several cada vez que se da examples la of pause and actividad. reflect Hay that una are serie highlighted de on the ejemplos de right. pausa y Program reflexiona. reviews, Pueden quarterly check-ins, ser las team meetings, and revisiones, se communities of pueden practice, hacer after action revisiones reviews, and so on. trimestrales, reuniones de equipo, prácticas de comunidad, revisiones Here's an después de example la of pause and acción y reflect. así So the sucesivamente. project I work Vamos a dar on, Momentum ejemplos. Knowledge Accelerator, Estoy en seeks to un understand on a regular basis how acelerador the de project can conocimiento y adapt and entonces improve its empezamos a pensar cómo processes by podemos using pause adaptar and reflect. los procesos On the utilizando el right side of sistema the de pausa y slide, you can see reflexiona. some of the En questions la that you parte could ask derecha pueden during a ver pause and algunas de reflect las activity. películas que se puede hacer What en was una planned, actividad de what pausa y really reflexiona. happened, ¿Qué what se went planificó? well, ¿Qué what realmente did not pasó? go ¿Qué well, funcionó bien? ¿Qué what should no we do funcionó next bien? time. ¿Y qué The deberíamos team then hacer diferente documents la this próxima vez? information, Entonces el reflects equipo on them, documenta la and información, decides how to reflexiona incorporate y the findings decide into cómo program incorporar improvement. los hallazgos al programa. The next method that I'm going to talk about is outcome Ahora harvesting, vamos a hablar much more acerca complicated than de pause and reflect. cultivar los It's resultados, typically un poco used más later complicado. in a Usualmente se project utiliza más adelante y implementation más process. avanzado en el programa, It also en el follows periodo a de implementación y retrospective esto sigue narrative approach. una So retrospectiva project de staff narrativa. look for Así que outcomes, las and personas then they entonces work buscan los backwards to resultados understand the role of the y van project in contributing to them. hacia atrás So para ver outcome harvesting qué could provide contribución se many dio. names. Este Sometimes it's cultivo also de referred to resultados as se llama de forma forensic diferente. A monitoring veces se le approach. llama monitoreo So you get to be the forense. detective who's sleuthing Y about usted for puede ser como un outcomes to capture. detective que It's busca cuáles son particularly los useful resultados in que se pueden cases where capturar. there's Es limited útil valuable particularmente quantitative cuando data. hay
limitada when there are información interventions for which we cuantitativa expect there y to cuando be las unintended intervenciones que se esperaban or nos cases dieron where resultados pathways que to no se outcomes are esperaban, unclear o or también que results are los difficult to resultados no son measure. claros, los resultados son difíciles de medir, por ejemplo. There are 4 groups of people Hay involved 4 in the grupos de outcome personas process. involucrados en The el first is proceso de project staff. cultivación de los So these resultados. are El primero es el people who equipo, provide el data personal. Son on the personas que project brindan and datos context. al proyecto y al We contexto. then have the primary intended Y luego users. tenemos These are a people who los require the usuarios findings to make intencionales decisions for gene primarios. Son action. personas que This quieren could tomar include decisiones y donors, tomar acciones. organizations Pueden such as ser donantes, foundations, or a organizaciones, country government. fundaciones o simplemente el We also gobierno have de un change país. agents. También Change agents tenemos are individuals or agentes de cambio. organizations that Estos son influence individuos outcomes. y personas Example, que these influyen are en los people who cambios, run the en program los or the resultados, campaign. personas que And están a finally, cargo del outcome programa. Y verifiers finalmente or success tenemos a los checkers. verificadores Third o parties sustanciadores de who los are both resultados. Son knowledgeable and personas objective about que son outcomes and conocedores y are in a objetivos acerca position to de los verify resultados, están en results. una posición de verificarse a sí mismos. So the outcome harvesting process follows Este 6 iterative proceso steps. sigue The first step 6 is pasos designing iterativos. the outcome El primero, harvest. diseñar We focus on el what cultivo de actionable resultados. Se enfoca en information una información is accionable needed for the primary users. que se requiera para los usuarios primarios. The second step is El gathering segundo data and paso drafting es outcome descriptions. recolectar So what we do la is data collect data y las from project descripciones de sources to resultados. draft Recoleccionan descriptions data for each of the para que outcomes se we're interested in. puedan hacer Thirdly, we engage establecer change aspectos agents in necesarios, formulating these approach vincularse descriptions. con los agentes We de then cambio para formular substantiate. We have descripciones de los knowledgeable, independent eh, individuals who validate these resultados outcome descriptions. formulados. And Sustanciar, finally, we que analyze es and buscar a interpret. aquellas We personas provide independientes con evidence-based conocimientos, answers to harvesting analizar, questions, interpretar, brindar which are then respuestas basadas en used. evidencia para poder cultivar estas preguntas. Y luego el apoyo a los hallazgos. I'd like to talk next about an Me gustaría example hablar of ahora the use of acerca de un outcome ejemplo harvesting del across uso 4 de projects cultivar implemented by los an organization resultados in supply implementados health por in una Kenya and organización Tanzania. en So provisión de salud these en were Kenia, 4 en Tanzania. complicated projects focusing Estos on fueron 4 interventions to proyectos improve the complicados supply chain enfocados at the en community intervenciones level para and mejorar the use of la data cadena de following the suministro en impact una team approach. comunidad. Y luego Impact teams are a quality el improvement equipo de approach to impacto, que review son and unos interpret data equipos para and la calidad, prioritize problems interpretar and la find data y priorizar solutions. los problemas y encontrar I'm not going soluciones. to get into the details of these Yo no voy a projects, entrar mucho but just to note that profundidad en the este 4 programa, pero projects solamente followed a para que similar sepan que todo el timeline. proyecto They had a number sigue of una intended and unintended outcomes. cronología, So the programa objective of the outcome similar. harvesting Los activity objetivos de was to la generate actividad de evidence cultivar around resultados intervention es generar components evidencia en that lead torno to de las sustainable community health models. intervenciones para apoyar a So las an outcome comunidades. harvesting was conducted in the last 6 Se months of hizo the projects. en And as los I mentioned, últimos they 6 had meses overlapping del timelines, so proyecto, they que were como all les ending dije, about es the que same time. ellos se sobreponían So los diferentes 45 outcomes were eh, identified and harvested resultados y across the 4 proyectos, así que projects al and final se described recolectaba la based on the información y se questions that were describía asked. basada en las preguntas que se establecieron en un periodo de 6 meses, Based on a very iterative process, where the basados en un groups proceso related to each iterativo of the donde los projects sat grupos together to vinculados a cada verify uno the de los results, proyectos se a sentaban small juntos para set of verificar los findings were resultados. identified where there was Se enough identificaron evidence to una serie substantiate the pequeña de relationships and hallazgos outcomes. que So as I sustancialmente explained tenían que ver earlier, con los resultados. we Como had these expliqué 4 projects previamente, being implemented. tenemos estos Towards the proyectos end of the projects, implementados para an que al effort final de was los made to proyectos identify all se the hiciera un outcomes and esfuerzo para interventions. identificar 45 todos los outcomes were resultados harvested. They were all que described by fueron the project staff. obtenidos. 45 And fueron later, obtenidos, fueron all the descritos y key stakeholders posteriormente came to a todos los meeting from the 4 interesados different llegaron a una projects. reunión The 4 groups that para you're talking about came together at a hacer meeting where they sat and discussed the 45 outcomes. And donde there se was an iterative discutieron esos process 45 to try and resultados, un verify the proceso results. So iterativo there para were these verificar los verifiers and resultados, así que substantiators available ellos as well during that process. verificaban esto en forma As a sustancial result durante of el which, proceso. a short Como list of resultado de esto, se outcomes and hizo findings una were lista identified. A few of these ya examples of filtrada de los shortlisted findings are hallazgos presented in y this slide. los ejemplos están en esta diapositiva. As mentioned earlier, this is a Ya very se mencionó powerful method previamente que that este captures es un método information muy on poderoso outcomes que in captura difficult la información y situations with very resultados de little information. situaciones It's a difíciles very con poca iterative and información. participatory approach, bringing different groups of stakeholders together Hay to que identify and buscar a discuss los and interesados verify para the evidence. identificar las causas y At the same verificar los time, it comes resultados. with its own challenges.
It can be a difficult and tedious process, Puede depending ser on the un number of proceso outcomes tedioso that are dependiendo de la cantidad It's an de iterative resultados process, que as I se mentioned, logren. Es and un proceso depending on the iterativo, ya groups. se los dije, y The dependiendo de los participatory grupos, approach is not el always feasible. enfoque It doesn't participativo always no show muchas veces results. es factible It's y also a very posible. tailored approach A specific to each veces project. es It un cannot be generalized. enfoque ajustado, This no can se be an puede advantage, generalizar. can also be a Puede ser una disadvantage, ventaja, pero because the también puede ser findings una cannot be desventaja porque los generalized to the broader hallazgos no situation. pueden generalizarse a una situación más ampliada. The next method I'm going to be talking about is El most siguiente tema del que quiero significant change. hablarles es el This cambio method más is great significativo. for interventions and projects with diverse stakeholders and is commonly Y esto used in tiene que ver community-based interventions, con like social norm change, intervenciones comunitarias used donde in se many different quieren ver types los of cambios de interventions, normas sociales like y diferentes outcome harvesting. intervenciones. This is also a Como en el caso del cultivo de retrospective approach that's resultados, used también in a later tiene stage of a un project life enfoque cycle. retrospectivo donde It se ve prompts hacia a atrás wide el range of ciclo del stakeholders, proyecto, including que program aborda una serie de participants and staff, interesados, to tell their stories participantes, of el the personal, intervention. para que cuenten sus historias de su As the intervención. slide outlines, when we use Como this aquí se method, resalta, cuando se utiliza esta metodología, este método, to understand se what is prioriza most la significant información and para what ver cuál values are historia held es by más stakeholders. significativa y qué The valores storyteller han brindado assigns los contributions to the interesados. intervention. Las historias And the key contribuyen a domains la of change and intervención areas of y focus are then las identified. áreas en I'm donde going to se explain deben this a concentrar little bit el enfoque. Voy a further, explicar esto showing un the poco process más elsewhere. adelante As you can cuando see in this muestro el graphic, siguiente there are proceso. 6 Vamos a ver steps esta to gráfica perform. donde ven que hay In the 6 first pasos step, a seguir. you El identify the primero question, es which has a para very specific identificar format. la For pregunta con example, un you could formato say, específico. Por from ejemplo, your usted puede point decir, of view, desde can you su punto de describe the vista, most puede significant describir change that has cuál es el cambio resulted más from program significativo X que dio or el intervention resultado Y? que se That's the obtuvo question de that's tal going to be programa o tal asked. intervención. The Esa next step es is to tell la a change que story. usualmente se hace de primero. Luego It's es que les helpful pide a to las do personas short que cuenten la training with the historia. storytellers Con to get them esto comfortable telling puede the stories pedirle a las personas and que to se sientan discuss cómodas what contando una makes a historia y good que story. The program conversen can acerca de use qué es lo que lo hace una buena examples of a historia. significant change Se puede question that's utilizar relevant to the ejemplos participants, que but is muestren not la the relevancia actual a las question to personas, be pero examined no by the project son to preguntas que practice sean storytelling. examinadas So it becomes important for en ese everyone to momento. tell Es sumamente citizens' importante que stories, todo and el that's why mundo it's important cuente to una kind of train historia. Por them eso and es que es tan say, importante this is the kind que of las question I'm going to personas ask. Tell your story entiendan by saying this. cuáles son las preguntas que se van a Step hacer. 3, in Es small importante groups, que usted cuente you una record historia. the reason for the En pequeños selection grupos when you're ustedes shortlisting stories. registran la Why are the changes información de las valued by the participants? This is historias when que they share usted their ha story. resaltado. Eso One thing se to note comparte is en los that the pequeños most grupos. Una significant cosa change a is resaltar usually es que los conducted to cambios más complement importantes quantitative surgen information. So de there's some level la of recolección de verification. datos cualitativos. Así We que don't tiene que haber usually algún caso, verify algún other nivel de qualitative data verificación. that we get. No So se we follow verifica these toda la 6 data steps. cualitativa. We have the Entonces, open seguimos estos question 6 about pasos. Ya change. tenemos las In small preguntas abiertas groups, en cuanto al you cambio. ask people to tell a Tenemos change pequeños story, grupos, le pide a las and then in personas que small groups, cuenten you sus select historias y luego en pequeños a grupos smaller se number of stories. selecciona un And número de historias incluso discuss in a menor, larger group, and you repeat the más selection filtrado, y process. luego entonces Then you usted identify the repite el different proceso. domains Luego that se the story identifican los falls in, diferentes dominios donde and then you cada verify. historia puede encajarse y So here's an verificarse. example of a most Es un significant ejemplo change de that un was cambio used to understand the significativo effects of a multimedia campaign using para una social media, campaña mass media, multimedia and community activities. With the overall objective of improving reproductive con el health and family objetivo planning de access for mejorar young people in el Francophone acceso para los Africa in 9 jóvenes countries. a I'm going to be los talking about this diferentes example sistemas of de one country, protección Niger. de salud The reproductiva. focus Vamos a hablar was on acerca de un reducing the enfoque impact of particular. social Queríamos norms reducir that el prevent impacto youth de las from normas accessing sociales family planning que reproductive evitan que las health personas information and puedan services. tener información acerca de la planeación familiar y The de next los slide sistemas shows some of the de questions that the most significant de change control activity tried to de la answer. natalidad. Entonces, So estas they were trying to podríamos ver understand aquí las what were the iniciativas. changes in Queremos communication entender between cuáles son los adults and cambios en la youth related to comunicación entre family los planning and adultos y reproductive los health. jóvenes en What were the términos de changes in salud knowledge and attitudes reproductiva y related to planificación this familiar. kind of ¿Cuáles son las communication actitudes que between tienen que adults ver and con youth? ese tipo de What were the comunicaciones changes in entre actual adultos y use of jóvenes? family ¿Cuáles son planning los cambios reproductive health que se services? utilizan en All los as a result of sistemas the de mass media preplanificación campaigns o como that we had. resultado de las On the campañas right side, you can masivas see the de methodology that was comunicación? followed. A, So they la had derecha ven 24 la focus group metodología. discussions Teníamos that were 24 conducted, discusiones de grupos de covering different enfoque groups que of se males, realizaron, females,
diferentes grupos, o hombres, mujeres, adolescentes, padres, jóvenes, con 140 aproximadamente participantes. Los participantes tenían aquellos expuestos a la campaña, eran las
social campaña, media el exposure, evento con, and so on. con exposición So the a topics of las the redes stories sociales. were El community tema level era, attitudes and perceptions about youth and family planning tenía que reproductive health. ver con la salud Exposure, perceptions, and reproductiva y la recommendations for the planificación campaign. familiar. Había And recomendaciones de they la elicited campaña stories on the different y domains of se change, escuchaban communication historias en los between parents and diferentes young people around niveles family planning, approval en of la young people planificación using family familiar, planning, la favorable aprobación, attitudes towards family las planning, and actitudes how it favorables hacia helps la young people familia y manage cómo esto development. ayuda a los jóvenes para que puedan Other domains of abordar mejor change, su for ciclo de vida. example, Otros reduction dominios de of high risk conocimiento, la reducción behaviors. de So comportamientos following de this alto process, riesgo, a selection panel was formed to identify the best stories based on criteria established. And identificar then they were las triangulated mejores with one historias another. en términos de criterio para poder ser So here's an abordados. example of a story that came out of this activity. Esto tiene que ver con So lo the que story surgió. reads, I'm a midwife and mother living in Niger. Before, when I Soy received una pregnant madre women in que the cuando health sector, recibí especially the a younger las ones, madres en I el moralized centro de them. salud, los Because más of this, many patients jóvenes, found my attitude stigmatizing. But the merci yo mot siempre heroes estaba campaign, in siendo which muy I took part moralista, during a muchos se sentían seminar, has since changed estigmatizados me. It y is with empathy luego and cuando vi la encouragement that I campaña now me sentí welcome young diferente. girls who Ahora are unhappy to le discover doy la that they have bienvenida a become pregnant. las jóvenes So you can see que in that no se last sienten sentence felices the de effect estar that the embarazadas. multimedia campaign Como has pueden had ver, es que la in campaña tuvo changing un the efecto attitudes of y ha parents and cambiado la adults actitud towards de young esta women persona, with de este regard to family adulto planning and hacia reproductive las health. jóvenes que So quieren obtener la similarly, there were many información other stories that were acerca de salud shortlisted reproductiva. that as part La of this exercise. información So one de challenge in the esta use of this historia method fue is social resaltada. desirability bias. Un Those in groups tema will tell es el you what sesgo you want de people to hear. deseabilidad, es decir, Moreover, the stories we get usted va a decir also usualmente depend on lo the people que we las reach. So personas it's quieren really escuchar, important pero to es get the right sets of importante people to obtener a tell las personas the adecuadas stories. para que cuenten su historia. To answer some of these concerns, Para it's important to resolver estos identify the right temas es people to importante participate identificar a las and a personas clear adecuadas para que puedan selection participar process and to y make que se sure dé they're all una well selección exposed to the adecuada para intervention que so the todos sean responses and stories expuestos, are meaningful. que sus respuestas sean significativas. The last method I'm going to be discussing is ripple Lo effect último que mapping. voy a discutir es el This is a efecto discussion-based method. It's multiplicador. used to understand Esto the es different un effects sistema or que se ripples utiliza para of a entender complex el program on a efecto community of multiplicador de un beneficiaries. sistema complejo con una Again, this comunidad de method is very useful beneficiarios. in complex Este método evaluations. es muy It útil has a para la strong evaluación visual de component, as I complejidades. will show, Tiene and un needs good facilitation and componente visual muy evaluation skills to be importante, es successful. muy importante y se requieren ciertas habilidades para que sea exitoso. Here's an example of a ripple effect mapping exercise. Puede Where an haber, intervention is este identified puede and ser it's un noted in the ejemplo middle. cuando se And the question is identifica asked, what un was the aspecto y outcome? se hace una And pregunta con so respecto we a go cuál on puede and ser on el asking resultado. about Nosotros vamos y seguimos additional y preguntamos outcomes. una y otra vez And these are written resultados around the intervention adicionales. Todo esto in se a group verifica setting. frente a la And then intervención we ask en the un group, what grupo. other outcomes Le may have preguntamos taken al grupo place. cuáles son los otros They are resultados que all then pueden haber written out surgido. around the intervention. Todos se escriben alrededor de la intervención. I'm going to outline the Y process that's quiero followed to resaltar conduct el proceso que ripple effect sigue mapping. So there are después del three efecto steps to be multiplicador, porque hay tres The first pasos. step is El primero appreciative inquiry interviews. es apreciar These are peer-to-peer las interviews with entrevistas pairs entre pares, using a set of standard entre questions pares for y en discernment. pares, So dos there are two personas, people involved in this process. There utilizando are multiple pairs preguntas, going dos on. personas So que the se content of vinculan. these interviews Así que el tell contenido a de story estas about intervenciones es que what usted is an debe contar una achievement or historia acerca de success qué you es lo had que se ha based on logrado the intervention. exitosamente en términos Has the a project esta helped to intervención. maintain or El improve proyecto le ha things? ayudado a mantener What new or o a deepened mejorar. collaboration or partnerships, ¿Cuál es etc., la have you made as a colaboración, result of this alianzas que se intervention? han realizado como So the resultado next de esta step intervención? is a group mapping or reflection exercise, Entonces tenemos where un each pair ejercicio de offers one mapeo o de story, reflexión only donde one las at a personas time, ofrecen and una you have a historia una a la facilitator who vez. Tienes un probes what facilitador que and how. dice que The y last step pregunta is an quién, cómo y cuándo. analysis Y of the luego mapped tenemos un information. análisis de What's la the most información significant mapeada change or ripple? para ver cuál es el cambio How más are these ripples significativo que se different puede from each other? reportar Is there y cómo anything missing esto from the map that was developed? se multiplica entre unos y otros. ¿Y qué podemos As I hacer? mentioned ¿Cuáles serían los earlier, siguientes good pasos? Como facilitation mencioné and anteriormente, analysis una buena evaluation skills are felicitación critical y las for the buenas success of this habilidades son activity. críticas para el éxito de estas actividades. Here's an example from the data use Este es un project in ejemplo de Kenya. la data utilizada This en project Kenia. used impact Este teams, proyecto which are data utilizaba review equipos de teams to use impacto data and que eran de information revisión que analyses utilizaban for información y evidence-based análisis de la performance información para monitoring
el monitoreo basado en evidencia para permitir la mejora permanente de la cadena de suministro. Así que teníamos un equipo. La principal pregunta que se le hizo al equipo fue cuáles eran los resultados intencionales y no intencionales de esta iniciativa. Y también se les preguntaba cuál había sido la parte más importante de este enfoque, cuáles son los principales cambios que se han dado por este enfoque y cuáles son los resultados de este enfoque. Y con esto se mapeaba la información, las personas hablaban individualmente en pares y luego hacían un mapeo, como les dije anteriormente, con una gráfica. Este proceso y puede utilizarse el sistema para poder tener buenos facilitadores para que puedan hacer el proceso y llevarlos de la mano. Voy a dejarlos ahora con Emily. Emily va a hablarlos en cuándo y cómo seleccionar el método adecuado para hacer las preguntas en este sistema. Thank you, Samia. Muchas gracias, Samia. I'll turn it over to you for screen sharing. Is this okay? I think you need it in presentation mode. I think I did that. And it's showing presentation mode now. You have to switch screens. Is that good? Yes. Want to go to the next slide? Hold on a second. Great. Okay, so thank you so much, Samia. At this point in the presentation, I'd like to walk through an example that I have tried Vamos to a make revisar VCD paso a paso. He context tratado friendly. de You know, our hacerlo background is more in muy, public health, so I'll muy do my amigable best. al And contexto we y can trato de talk hacer lo through mejor que how puedo. you would Vamos a choose hablar your un approach poco or approaches, and I'll give some brief thoughts. y vamos a ver algunos on that. pensamientos claves acerca de lo que estamos conversando. So next slide. We have a little bit of a case scenario Tenemos here. un I know poco the text de is small. escenario de un caso de estudio, un poco. Yo sé que el texto está muy pequeño. Trouble seeing the slides? Me I think I parece can see que them. Is anyone else having alguien trouble? no puede verlo, pero no sé si están teniendo problemas para verlo. It's okay. Okay. All right. Great. We'll keep going. Okay. So for the case scenario, I'll read it aloud and provide a bit of additional explanation and then give you a moment to review it. Y vamos a darles un momento para que lo revisen. Los oficiales en esta oficina, en este país Y, se enfocan en un proyecto de nutrición infantil. Estamos interesados en una campaña de incidencia como la que se hizo en el 2022, enfocada en la promoción de la integración y la promoción del cuidado, incluyendo un monitoreo de crecimiento rutinario para los chicos. Tenemos visitas que se dan usualmente una serie de veces durante el primer año de vida y como unos 6 veces después, tal vez cada año, y luego ocasionalmente luego tenemos a un proveedor que brinda vacunas, los pesa, los mide y habla con el cuidador acerca de su dieta y revisa algunos de los elementos de desarrollo. El enfoque de esta campaña de incidencia que la hace una organización local era incidir en la inclusión de la educación en el cuidado integral en estas visitas. So, for example, the provider would be encouraging caregivers to use a positive and supportive tone with their Y child, brindar or apoyo showing hacia physical los affection, niños or responding para to a mostrar, por child's ejemplo, distress in a appropriate cuidado, way. afecto y So the en project especial en was momentos just donde going to hay advocate for estrés o inclusion alguna of these situación services, not difícil. implement them. Incluir Into these well esto, child no visits implementarlo, in, queremos say, 3 pilot districts in the most tratar remote de areas of the incidir country. para que esto pueda ser involucrado en las So, visitas que se dan following the ocasionalmente en el advocacy territorio. campaign, Así que which targeted province and district government officials, local organizations working in the child health or development y, space, community leaders and other stakeholders. y los líderes Which ended comunitarios y last otros year. interesados In lo 2023, the realizaron, project terminó el now año wants to anterior, know what the 2023, y effects ahora of el the proyecto quiere advocacy saber cuál ha sido el intervention efecto were de la children, intervención and de for how the incidencia project might have general affected
nutrition or developmental outcomes in children, so they can use this information to plan for programming in the next phase of the y para agreement, la which programación de las begins in siguientes 2025. fases del proyecto que va a So continuar I'm en el going to give you just a moment to 2025. digest this before we move on to the next slide. This scenario is included in the handout that was Y either vamos a posted or incluir sent esta out for información que reference. vamos a enviarle para su But referencia. before we get any further, Antes, I do want to suggest that there will likely be different options for different pieces of this work. And I think that answers a question that was up in y con esto vamos a the Q&A. contestar You know, can you use preguntas multiple que approaches? The aparecen answer is yes. que si podemos That's okay. utilizar There's enfoques going to be múltiples y la some mixing and respuesta es matching sí. involved, Van a haber and cambios, there's really mezclas no one y right van a answer. haber diferentes métodos aplicables y no hay uno que sea el perfectamente correcto. Okay, so let's move on to the next slide. So I'm having trouble with this now. Don't know Tenemos how to move algunos this to the next slide. problemas, no sé cómo movilizarlo, deme un segundo. Okay. So now we'll walk through selecting the approaches. As Y we muy go bien, through entonces ahora these vamos a ver questions based on los what we've enfoques discussed so de far and what selección Samia basado en lo que presented, hemos discutido hasta if you ahora y have lo que ideas Samia about les what presentó. approach or Si tienen approaches ideas might be acerca de qué appropriate, tipos please feel de free to enfoques enter deben them ser los into the chat adecuados, with por your favor, thoughts. incluyanlos en el chat con sus pensamientos y So comentarios. if Muchas you refer to gracias. your handout, if you have Y it, and the slide, these are some of the questions si you vemos, can estas son ask to algunas de narrow las in on which preguntas que se pueden hacer approaches para poder might be most establecer useful. en forma So más first, you're going to detallada cuáles ask, son los where are métodos you que in pueden your servirles de project? utilidad. Primero que todo, What ¿dónde están questions do you ubicados need to ustedes en el answer? ciclo de su proyecto? ¿Y And qué what resources do respuestas, you qué have or preguntas need necesitan to respuesta? ¿Y qué implement recursos the approach? necesitan para So these implementar are el the questions enfoque? we'll focus on to Estas son narrow las down your preguntas en las que nos selections, vamos a but there'll enfocar obviously be para other questions poder you'll need to ask establecer yourself en forma when getting into the resolver details su of the approach selección like para que cultural entremos en el appropriateness. detalle de cada aspecto, como el tema de la apropiación cultural y este tipo de aspectos. So the table here that you're going to see in the next 3 slides is presented in the Momentum Guide to Complexity Aware Monitoring approaches that Salmia mentioned Y los earlier. enfoques de monitoreo, And it como se includes mencionó a few more anteriormente por approaches in Salma, case you're incluye una interested. serie de We monitoreos y pared otros it down a métodos little que bit también les just pueden for interesar, así que time. pueden verificarlos si tienen más And I tiempo really, posteriormente. Y I really encourage you to take a look at that. It's a yo very realmente helpful les aliento a que lo table, revisen porque and es una it's tabla bien easier to read interesante, in the guide than it is on the slide. fácil de So establecer, the first question we can es ask fácil is de about revisar when in the en el project life material que le hemos dejado, cycle we are más doing the work que and need en the esta answers. diapositiva. Hacemos Some con of the esto hacemos approaches el are best suited to trabajo. do early on to really guide conceptualization, and some are best suited to do later in project Y se implementation. puede aplicar So posteriormente en la really, implementación. all of them you can see from the slide can be used toward the ends of the project or as part of evaluations, which you will see here. Y como parte de la So back evaluación to que the case vemos aquí. scenario. In the En este scenario, we're at the end of the escenario, en el project, escenario donde looking back estamos, at an al final del advocacy proyecto, intervention that ended vamos hacia over a year ago. atrás, estamos So viendo we're lo que looking ha for pasado approaches durante that el are best último suited año, for vemos, evaluation, estamos buscando los mejores enfoques which para la in this evaluación. case doesn't really En narrow un down the caso, approaches a at all, as veces all of the approaches no es in tan this fácil table porque are easily adapted todos for funcionan, evaluation. todos pueden ser adaptados para la evaluación de un caso en So next slide. particular. Great. So next, we'll ask which questions we need to answer. Here we have the 5 missing Ahora and difficult vamos a ver questions qué that cosas Salmia discussed podemos earlier, responder, and the y CAM esto approaches that hablamos are anteriormente en la particularly well presentación de suited for Salmia, y en answering each of the particular, questions cuáles son los that are aspectos que indicated in the más se doc. ajustan para ayudarnos So para advocacy interventions, adaptar nuestros like the one I indicadores. described, Las can be tricky intervenciones sometimes como la because que the acabo de outcomes aren't describir always son easily a predicted veces or difíciles, a straightforward, veces no es take fácil, time a to veces la occur, información no es tan, you know, tan fácil de particularly when detectar, you're no sabemos say exactamente proposing cuándo ministry sucedió cada funding cosa. for something, Cuando and they hablamos have their acerca de funding la cycles, and then propuesta COVID de los hits, and fondos all y kinds of things luego pensamos en that toda make up clase these de complex cosas para environments. poder hacer que las So cosas, que el perhaps in this entorno case sea más of this complejo. scenario, En un let's caso, hay un say teams escenario, did some como por interviews early ejemplo, el on equipo hace una after the encuesta advocacy work was done, temprana antes de que se and hiciera el found trabajo that de incidencia, y the se dan district cuenta. hadn't implemented the intervention into those well child visits. But now, as the larger project ends, project staff are Y ahora hearing que está more terminado el and more in the proyecto, community about responsive caregiving.
And they're wondering if there may have been other outcomes or Y se anything preguntan missed, si hay maybe otros just resultados que tal vez wasn't no tomamos en equal, just consideración, que that tal vez outcome nos of cooperation perdimos o and dual que child visits, no but consideramos que eran other importantes en la effects. revisión, pero So habían in this otros case, efectos. they would be looking for an approach to help identify outcomes that might be missing, Y pueden haber otros outcomes that might aspectos still emerge, and given the interest in que deben how, surgir y que they en might be interés de interested la in what situación factors pueden ser contributed to any interesados en los outcomes factores they que pueden identify. contribuir a los resultados que han sido identificados. One more. Thanks. So looking here, we have some common approaches across those questions, largely ripple effect mapping, with outcome harvesting, most significant change. Y vamos a causal hablar los equilibrium, and diferentes outcome aspectos que hemos mapping, visto de answering at least 2 of the 3 monitoreo, questions. de So we've narrowed it down to el 3 sistema de again. So pausa y let's move on now, reflexiona, to the methodology and cultivar resources needed. See resultados, if that el changes. cambio más significativo, el mapeo de So, efecto again, multiplicador, y apologies todos for los the vamos small a text. I tratar would de, refer you y to sé que el texto es muy the CAM pequeño, guide where it's easy to read. So, luego esto se lo vamos a dar en una on versión this que es más section of the fácil de matrix, we leer. show that many of the approaches can be either or both qualitative and quantitative. Then we look at the ease of use in terms of skills and resources En and términos level of de effort. So habilidades these y approaches can be recursos, integrated into estos son existing los staff enfoques workload or are integrados en dedicated staff aspectos needed for a longer term específicos engagement. o si una Finally, type persona of lo requiere engagement gives más a an largo idea of plazo. how engagement También vamos a can be tener una done. idea de Do you cómo do la it from your vinculación desk? puede Can it be done realizarse. virtually? Usted Or puede is this hacerlo going to en require términos in-person? virtuales desde su oficina o si So, se requiere just a que note, se all reúnan of these, this is a table, personalmente. all of these are Todo just esto, approximations. todas estas All son of the approaches aproximaciones are solamente. Todos los identical and enfoques son context dependent. altamente Ease adaptables a of los use diferentes may vary contextos. by how the Ustedes, project chooses las to implement. variaciones So, tienen que ver con and lo que while ustedes adapting CAM is a highly quieren implementar. participatory way, Hay and that formas muy may be more challenging participativas and time que pueden intensive, ser más just desafiantes y know that puede so tomar much más of the rich tiempo, value that comes pero tiene que from some saber of these que approaches sale mucho comes from valor, muy that participation. enriquecido y que surgen de la And this case participación. scenario was built to provide En a este lot of space escenario for different que fue options, hecho para so it isn't brindar particularly diferentes realistic. I opciones, así mean, que you no es have a realmente team realista. with a good amount of Usted tiene un time and equipo con una availability cierta and cantidad de tiempo, resources, con ciertas and habilidades y from there, you recursos, should know y the de allí, ideal. pues, usted debe poder Um, seleccionar. So we said that most of the team, let's work through this for the case scenario. We said most of the team has a qualitative background, so that's going to be useful across Y all of the luego usted approaches. establece qué es lo que But without va a a quantitative establecer a piece, lo largo it de los may knock out a few enfoques. options like contribution Pueden haber analysis, algunos outcome aspectos mapping, and de la causal data monitoring. cualitativa que However, you could puede also take a descartar more alguno de los métodos y qualitative también approach with en el those, so caso quite de adaptable. So our del staff are skilled, cultivo de they have the resultados, eso puede resources, they adaptarse need más to a datos travel, cualitativos. purchase, and use different Muchas veces software hay and que available verificar locally si se so they can requieren, engage stakeholders qué in person. habilidades se requieren, si se requiere algún tipo And de so software o otro equipo. those rows aren't particularly limiting in this Así que por case. eso es que son algunos So in más the end, limitantes it que seemed like otros. ripple effect mapping might be useful as it's well suited to answer our 3 questions and is within our resource parameters. Outcome harvesting and most significant change can also contribute to piecing together Y también se information about what contribuye para outcomes may have tener más emerged información and acerca de los how. resultados que han emergido y Pause and cómo. reflect would also be a great Y también low puede intensity ser resource light way to una help forma answer de some of the poder questions that ayudar a come up. responder algunas de las preguntas que Um, tenemos en forma más ligera, Other más approaches fácil. could also contribute to parts or pieces of the questions. So, the answer is you could use most any of the approaches to answer pieces of the Puede case scenario, but the utilizar few that I cualquiera de estos mentioned may métodos, be pero best algunos pueden and ser for the purpose of this mejores. session, Para el there were propósito de esta 3 that might be most sesión useful that Samia happened to also touch on earlier, and walk through how you might employ them together. y We're going to cómo start with ripple puede effect mapping. emplear esto. Bien, comenzamos con So, el efecto with ripple effect mapping, and I saw multiplicador, there el was a mapeo question de efecto multiplicador. Yo vi que hay earlier una about pregunta different colors que in se the ripple refiere effect map. acerca I de think in the other diferentes map aspectos earlier, perhaps they y were vimos used to anteriormente que fueron help with utilizados some para of the thematic analysis. In el here, the análisis colors anterior. really En just los represent, colores you'll see when we get to the end of this slide, representan, the como colors van a just ver, represent the different layers of the ripple. So diferentes with ripple capas del effect efecto mapping, if you were going to use multiplicador. that, you would identify the stakeholders you Con esto se van hypothesize a may have been touched by the establecer program.
cómo se pueden compartir estos aspectos con el programa, es decir, que puede ser que usted tenga que establecer cuál es el objetivo de esa incidencia, puede ser líderes comunitarios, grupos del gobierno o los que trabajan con el mundo del desarrollo infantil. Esto va a depender del contexto y la facilitación de diferentes para poder establecer el efecto para que esto, para ver los efectos tanto intencionales como no. Una persona va a estar haciendo las preguntas y otra va a estar registrando la información en tiempo real y todo esto se va a utilizar para mayores detalles. Comienza, como ustedes ven, con el programa en el centro, luego que se vinculan las personas y que están documentados con las reflexiones y les pide que compartan sus historias, la escriben, hay una conexión a los proyectos, ustedes pueden vincularse con ellos para saber, entender mejor lo que sucedió y luego usted pregunta más. Usted alienta al grupo a compartir sus diferentes experiencias. Ustedes dicen, hay alguien que le pasó algo diferente, quieren escribirlo. Usted sigue y sigue haciéndolo hasta que cada grupo ha compartido, hasta que ya no hay más efectos. Y usted los escribe todos. Luego usted puede ver cómo todo esto se ve en el centro y tiene un efecto multiplicador. Este proceso le va a mostrar cómo muchas veces se han incluido la educación o no en las visitas familiares que se hacen a los niños y si esto puede apoyar a las personas que hacen las visitas en el área, si las personas realmente tienen la información clara y los eventos que se han podido entender y desarrollar. Pueden ver cómo esto puede tener un efecto de que usted pueda obtener cada vez más resultados. Cada vez que usted trata de identificar las fuentes, usted puede triangular para verificar los resultados. Con este sistema de mapeo, efecto replicador o el cultivo de resultados van de final hacia atrás. Así que se establece el entorno acerca de cómo han cambiado o afectado cómo involucra a los y que se puede hacer el trabajo de incidencia y si ha funcionado, trabaja en los grupos para verificar la documentación y la literatura. Para compartir con los líderes, ustedes le piden que verifiquen esto en un proceso iterativo. Como se da el efecto replicador, usted puede verificar esta información con cualquier tipo de fuente, datos externos y lo que esté documentado pueda apoyar la información para los próximos ciclos. This wouldn't be a good approach for looking for outcomes that hadn't yet emerged. Next slide. Y compartir los resultados que están incluso por emerger, porque esto le va a dar un sentido de predictibilidad. Digamos que usted sigue la pista acerca de un aspecto comunitario, donde el grupo trae a los líderes, le piden que hablen acerca de los cambios de comportamiento que han surgido gracias a las intervenciones de incidencia. Hablan, describen, como les dije anteriormente, y van a tener un mejor entendimiento de qué es lo que las comunidades valoran y cómo se dan los cambios. Selecciona las historias y vean las que han representado el cambio más significativo. Hay otros enfoques, el de apoyar también con esta información, con la data que exige para su triangulación.
Esta brief ha overview sido of how una each of revisión these bastante rápida de cómo approaches would be estos used, just to give you an enfoques idea pueden of how they funcionar would para be used. darles una idea de cómo pueden ser But utilizados. in the end, Así que all the al approaches will final, help give you a better todo understanding of the nos va a system, ayudar a tener who's un mejor involved, how entendimiento the del pieces are sistema, quién connected, está and how involucrado, the cómo se intervention conectan las unfolded, and piezas y give you cómo an las idea of the effect. conversaciones pueden darse para tener una idea del If the efecto. prescribed preconceived impacts, Con like changes in la, nutrition or development status that we mentioned, con these la may require frecuencia del additional impacto targeted se puede quantitative or qualitative requerir research to see if they were realized. investigación But the cualitativa, complexity-aware cuantitativa monitoring posterior, pero approaches la will bring you to a place where you can better complejidad del understand monitoreo nos pathways and va have a a better sense llevar of the a whole entender picture mejor and el if and sendero how y those entender y outcomes could come about. la pantalla completa So del I escenario hope that completo case y scenario was predecir mejor los helpful in resultados. thinking Espero through que este how escenario les haya approaches ayudado a might be entender los applied. diferentes enfoques y cómo pueden ser aplicados. So in closing today, Para I'd like to cerrar, circle back to quiero what ir de complexity-aware vuelta monitoring a approaches lo are que and how they son might be los useful in our enfoques de work. monitoreo de la So complejidad y they're cómo useful funcionan. for identifying Son útiles intended, para but also identificar unintended and even unfinished outcomes. They can help resultados identify intencionales factors y that no, contribute to identificar change or factores que success and contribuyen help al us better cambio, understand al perspectives éxito, and para mejor perceptions of entender las stakeholders. perspectivas y las And percepciones de los finally, they can involucrados e help us understand the interesados. ever important Finalmente, también puede context that ayudarnos approach takes a place in. entender el contexto These approaches donde are se da also todo esto. Estos son particularly los well enfoques integrated as part of adaptive particularmente learning and importantes management, para where el continuous aprendizaje learning and feedback adaptativo, loops are used to donde inform decisions for permanentemente program improvement. tenemos en un ciclo de aprendizaje y adaptación para que se pueda dar esta mejora permanente. Let's see. Y vamos a ver cuál es la siguiente diapositiva. And next slide. Siguiente So, diapositiva. as we conclude Sí, this section of bien, the masterclass, para I'd like to take concluir the esta opportunity sesión to de esta provide clase a maestra, quiero QR code that aprovechar will para bring you to our brindarles website este the number código of QR que los resources va a llevar curated a across the nuestra Momentum página web, project that donde hay focus on una topics like serie de complexity-aware recursos monitoring, but also vinculados con adaptive el learning and management. en A la more elaborate organización list of Insight resources Momentum is available con on respecto al the monitoreo consciente de la discussion page. complejidad, con I mucha think that más I información. Y mentioned también en la earlier, but página I de encourage you ECBAN, como se dijo to take a look at. anteriormente, les pido que lo revisen, I want to just porque thank you all for es your allí donde attention van and a your obtener engagement más. at this Muchas point, gracias and por su I would like to vinculación hasta este hand it punto, over por su to Mark atención. for Y con the esto ECP los dejo con Expert Mark Dialogue. para que Thank you. empecemos a hacer el diálogo de aplicación con el desarrollo de la infancia Thank you so temprana. much, both. That Gracias, was, yeah, muchas gracias a absolutely todos. fascinating. Gracias, absolutamente I also, yeah, I just want fascinante. to Miren, first up say that quería I have been monitoring primero que the todo question decirles que he estado section, and there monitoreando are las questions there, preguntas both y in the hay question and preguntas answer as well as allí the chat panel. y So hay I'm not going to respuestas. speak for too long because we're Y good realmente to no get voy a some hablar time mucho porque quiero que for Sonia tengamos and Emily tiempo to para answer any que questions that Sonia come from y on the Emily call. So respondan just algunas a de couple las of points. preguntas de la One is sala. Un par de I love the puntos que concept quiero of resaltar. complexity aware monitoring, and En I términos always de think of, el I'm monitoreo guilty of this. I've designed consciente a de lot la of randomized complejidad. control trials where we Hay designed to improve ensayos some aspects of parenting or aleatorizados responsive donde se caregiving. ve And la I'm often respuesta left with de the los feeling that, cuidadores o de los padres. Y and tengo because we la want to be idea cost effective and de because que we want como it to be nosotros queremos ser scalable, costo we then efectivos y have few escalables sessions and, y and then we tenemos imagine it's algunas going to pocas work. And sesiones I often donde nos imagine imaginamos some of the qué podemos participants, the hacer y parents, tenemos que algunos de thinking, los participantes y does he padres have children or do they have children of their piensan, own? Do they realize what it hay, takes to have a conversation si tienen sometimes chicos, with a ellos saben 15-year-old? cómo Which of tener course, una you conversación certainly con asked un about, like hijo de 15 communication is años. important. And so there's La something, comunicación es I know it sumamente sounds obvious, but there's importante. something quite Así que profound about the yo sé que suena complexity obvio, pero hay of the algo muy interaction between a complejo parent and their en la child. interacción entre un padre y su hijo. And in terms of an Y organization as en well, términos de la between organización communities and other también, community las members. comunidades y So I otros just think there's miembros de la something just comunidad. Yo intrinsically creo que es algo fundamental que es intrínsecamente about that. fundamental con respecto a esto. I'd also like, and this I'll just pose as a question, Simplemente quiero is we talk poner quite a lot about, algunas preguntas complicated and porque se ha hablado complex. acerca And de I pose this la question, and I'll complejidad ask you to answer at some point as well, is like, how's that different y from, and maybe this sounds yo obvious, but digo, difficult? ¿qué tan diferente es Something can be esto quite de difficult algo to implement. It difícil? doesn't actually mean it's complicated. And so what's the Algo difference que es between difícil es complicado, particular es sort of complejo. obstacles in an ¿Cuál es la environment or in an diferencia organization or en institution that términos de make los something obstáculos difficult del ambiente to para que algo implement sea or whatever, that difícil?
de ser implementado. Y puede ser que no sea complicado o complejo, pero sí difícil. Entonces, una de las cosas que ustedes hablaron, en algún momento, uno de ustedes habló acerca de la generalización de la habilidad. Creo que es algo muy importante, porque muchas personas en el campo del desarrollo de la infancia temprana, en los cursos donde yo he estado en las instituciones de investigación, tenemos estas ideas de que la evidencia de estudios aleatorizados tienen evidencia generalizada. Yo creo que lo mejor es decir, esta es una intervención que se está implementando de alguna manera en estas condiciones en este momento, con estas personas que la están liderando. Si todo eso se replica exactamente igual, puede ser que haya aspectos que sí son generalizados, pero es mucho más complejo. Es como el contexto que vimos de Alberta, ¿no? Donde algo como una evidencia de un estudio aleatorizado que hicimos en Canadá y lo tratamos de avanzar al contexto de una herramienta de infancia, pero si usted toma algo muy literal de Vancouver con evidencia y lo lleva a Toronto y falla miserablemente, la misma evidencia con los recursos son diferentes, la motivación es baja. Hay que estar hay que ser muy cuidadosos, ¿no? De asumir que las evidencias significan lo que las evidencias significan. Y yo sugiero que lo que los estudios que siempre hablo acerca del desarrollo de la infancia temprana es un estudio muy importante. Teníamos a trabajadores, no tuvimos muy buenos resultados al inicio, pero luego tuvieron impacto en la vida de los niños años después. Muchos estudios en una parte del mundo tienen esa circunstancia, que cuando usted le da seguimiento a largo plazo, usted verá temas como el contexto, la complejidad, el entendimiento, son clave. Por ejemplo, en Jamaica, y la asistencia en la etapa preescolar, los niños que estaban en escuela preescolar tienen una educación de buena calidad y de hecho muchos de los profesores han ido a dar clases en los Estados Unidos, lo cual es muy bueno, pero hay un reforzamiento inicial del sistema, de la calidad del sistema educativo, aun cuando no sea tan mejor. Es bueno desde el punto de vista de que si usted va a la escuela preescolar, es porque hay que ver el aspecto con un lente de complejidad que ofrece. Y me lleva a los dos últimos puntos, es que por definición hay que hablar en forma profunda con las personas, ya sea miembros de la comunidad interesados, padres. Hay que conectarse en términos profundos, tenemos que saber, a veces no hacemos lo suficiente, ¿sí? Cuando hablamos con las personas, con los padres, con los mismos niños, muchas veces cuando tenemos información, hablamos o pensamos hablamos con los hermanos, tratamos de entender cuál es el contexto de vida y esto es mucha utilidad. Y voy a hacer una pregunta. Yo pienso que por la conexión profunda con la comunidad puede haber la habilidad de medir lo que es importante para las personas. Eso es lo más importante. Lo que hacemos usualmente es que desarrollamos herramientas donde validamos algunos aspectos y luego terminamos midiendo o creyendo que lo que las herramientas midieron era lo que es importante, porque eso fue lo que hicimos. En vez de preguntarle a la persona directamente qué es lo importante para ellos y luego buscar maneras de medirlo, ¿ves? Eso es como utilizar el lente de la complejidad para poder entender. Hay que pedirle a las personas que expliquen qué es importante para ellos en sus vidas.
And also Y there was and this will be my muchas final point. veces, y este One va a of ser mi the último punto, one of the questions I think that una de las in the chat was preguntas about que sort of están en el chat tienen convincing que people ver out in con a convencer country a las about the personas importance acerca de of early child la development. importancia del And this is desarrollo de la also infancia something I'd temprana like en to estos you to países. maybe Eso es algo comment on is que en lo que me strategically, quisiera I comentar, wonder porque if, for example, estratégicamente you're trying yo to me pregunto si, por advocate ejemplo, si for usted está and to tratando build a de new field somewhere. incidir en la construcción de And un I nuevo don't know the campo en answer to alguna this. área. I think Y yo I've no got some sé ideas, but la respuesta, simplemente tengo in algunas the early ideas. parts of that advocacy, in the early En las parts of partes trying to build that iniciales de este would a proceso de complexity of their incidencia, views la be complejidad the deep community engagement is important, y but del does one at compromiso that de la stage comunidad es importante. speak En to the esta etapa, complexity, or does one try to make cuando it hablamos de more simple complejidad, to get the o estamos buy-in, to hablando de algo slowly mucho build más simple, es decir, que poco a poco commitment, some podamos funding, tener some resources, compromiso, and then fondos, as the field, as you recursos, said on y the first one, luego, then builds, it a gets more and more medida que complex. continúa el So just, involucramiento, I se va don't poniendo know the todo más answer to that, complejo. and Es there's decir, part of me thinks, yo no well, tengo la respuesta in para the esta good, you don't want pregunta, to talk to people deeply, but at the same time, sometimes it is about maybe pero just being much more simple, muchas veces se things, trata de just to build a algo field. simple, simplemente Yeah, so I'm hacer las going to stop there preguntas and just y thanks again. construir el campo para que se den las situaciones. Journey through this, Esto ha and I love sido some of una the terms travesía that fascinante. Me I encanta love algunos de them. los So términos thanks so much for que that. se han Let me mencionado. hand Muchas back to gracias you for the two of por you esto. Y los to dejo de kind of vuelta respond initially, and para perhaps que I think then Shikupe will take over contestemos, and y share creo the questions que and answers. Shekufe va a tomar Yeah, thank la you so palabra. much, Mark. I think you brought a Bueno, lot muchas of good points. gracias, Mark. Gracias I porque think you has started abordado off unos with puntos bien interesantes. Voy a comenzar complexity and con la comparing it to complejidad complicated y versus difficult. y lo And comparaste sometimes they con could be the algo same, complicado y but algo sometimes difícil. A very veces es lo different. You mismo could have a difficult y a scenario veces where no you're trying to puede tener implement escenarios something, donde usted está tratando de there implementar isn't the algo same place, or the government is y just no hay not ninguna supportive. This is not the right política, time to do it. You don't have the no right hay staff apoyo to del do it. And gobierno, so it's o really no es el difficult to momento. do something. Va Or a ser you're muy trying difícil to hacer algo. implement a project in a Usted quiere remote implementar un area. It's proyecto not en easy un to área go there. remota, And so there no are es fácil ir logistical allá. constraints that may affect what you Hay do. restricciones entonces en términos But de complexity could be very movilidad. different. You could have La different complejidad stakeholders, puede different ser people más with different difícil views, porque tiene and diferentes you don't personas quite con know who the diferentes decision makers, visiones. and that could Usted no affect what sabe you do. quién es el So que realmente there is a toma la difference between decisión. Eso puede difficulty afectar lo and que hace. Hay una complexity, diferencia but at entre times they dificultad y could both be complejidad, the same as well. pero en algunos Complex momentos puede ser lo scenarios are mismo. difficult scenarios. Escenarios So complejos son yes, that's difíciles. important to recognize. And Así I que think eso in es several of importante the reconocerlo. Yo methods that pienso we que talked muchos about, de los métodos de los que it hemos was very clear. hablado And sometimes you say you're talking queda about muy social claro. norms Muchas and veces things usted like that. dice, These are estamos hablando difficult de things to normas measure. sociales, These are hard to son measure, cosas que a not veces son easy. And difíciles some de medir, methods are more appropriate than no as compared complejas, to pero something algunas that's a bit cosas more son straightforward. So our choice of method diferentes also con algo varies que es depending on the type of más scenario directo. that you're dealing with. Y Another point that you raised otro was, punto que usted yes, who habló is it important to? es, Who are the different people? ¿para So qué is es it coming from importante esto? your perspective, Es, that this is something es important, desde su or is perspectiva, it the people that you're working with? And so that's where the question of different stakeholders comes in, and their different perceptions come into the picture as well. diferentes And percepciones que why, entran again, en in el some of the methods that we contexto. explained, Y having nuevamente, these muchos de los métodos groups que of people. So even in explicamos the case of en outcome estos grupos de harvesting, you have your personas, project aún staff, en you el have, caso de the implementers, you cultivar have los people resultados, usted tiene who are funding implementadores, the whole tiene entity, you gente have the ministry que out there. son los que Having tienen los them fondos, all los as part of donantes, the tienen a los conversation ministerios. Todos son to parte de la verify any conversación outcomes and validate the para outcomes, I think is verificar really helpful for them y to say validar they los come with their resultados. Así que yo perspectives diría on que what's ellos vienen important, and a con joint perspectiva decision con is las cosas made que es that this is importante. really important. So yes, Y bringing those entonces is ellos son los que important. toman las And decisiones, lastly, the entonces other eso va a point ser last importante. point you mentioned, El otro I punto think, que usted was mencionó about this balance es between simplicity sobre and el complexity. valor de Yes, la it's all very simplicidad y complex, but I found that sí, in hay some of cosas que these pueden ser muy methods too, it's complejas, like it's pero hemos dado cuenta que muchos de you de las start with the áreas, complexity and you usted kind of comienza con la tease them out complejidad y luego usted and se da cuenta de narrow que tal them. vez In some cases, I esto se felt puede that, like with the llevar ripple effect mapping, perhaps, a that you start with, algo más oh, this específico, es decir, significant usted change. comienza a trabajar con Start algo with de, stories. Actually, not the usted significant change, the comienza a ripple trabajar con effect las mapping. You historias, have que individuals tienen and they efecto keep multiplicador, bringing tienes in their individuos, little y stories together, entonces and we keep pushing comienzas and pushing, a and
presionar In tus fact, go historias much y usted broader, presiona y and suddenly presiona you have this y wealth puedes ir of hasta un punto más over amplio, 25 donde potential finalmente puedes tener intended or unintended 25 outcomes
that's a lot to resultados handle. And intencionales I e think it's really, very intencionales. hard. Eso es That's mucho where the para skill manejar. of Yo the creo que es muy facilitator, the difícil. skill of the Por eso es que es evaluator tan really importante la comes in habilidad del to facilitador, look at ¿no? that Y del evaluador, information, to pick para out what's poder ver relevant and say, la these are the información, most ver lo que es important lo ones. relevante. Because having Y estas son las 50 cosas más importantes, porque outcomes si out there, tienes relationships, 50 really resultados doesn't help you in any way. en So I aspectos think de that's where the relacionados, skill no comes perder in todo. Yo trying creo que to ahí pull es donde out las habilidades smaller entran en stories out juegos of it, para or even in poder outcome harvesting. You start off in this example that I presented, you start establecer off with como 45 usted comienza con outcomes, but 45 that are harvested. But really, as you resultados go through the que son process, you cultivados, might pero a pick medida que 10 usted of avanza them en el that are proceso puede truly ser relevant. que hay Because 10 que that's where the realmente son simplicity in válidos o some ways importantes. comes up Y with esa es la smaller, more simplicidad straightforward, que understandable tiene que ver statements con that el you can use with entendimiento key de las stakeholders declaraciones que to pueden ser help move things utilizadas forward. con los Otherwise, it's actores a massive implicados information. para entender esto. De lo I don't contrario, know if I es answered that algo last part masivo. No sé si appropriately, but contesté yes, we're all lo on the último same journey apropiadamente, trying pero to figure this sí, out. estamos todos en la Can misma I speak to the dirección. one of the other points that Mark you brought up about Y the question in the FAQ uno de los about aspectos que tienen que ver the con importance of early childhood la development and importancia advocacy, and you del were saying desarrollo y la about, incidencia de la you know, infancia temprana, in the early que phases tiene of some que of these ver things con when you're las introducing fases them, is your iniciales. focus on Entonces, buy-in, usted or can requiere, some of these be si se complexity va where a approaches potentially have concentrar en a enfoque role to play? And particular you know, o I've en qué been roles se van a wouldn't jugar. focus on Yo one or diría the que se other, but enfoca en uno o I el do otro, think some of porque the approaches are yo very pienso que well sí, uno suited de los for enfoques early son muy buenos para early in this kind of muy activity. So temprano things like establecer outcome desde muy mapping, temprano which la can actividad. help you, you know, work to look at El your mapeo causal puede pathway of ayudarle a, you know, how you plan a to establecer cuál es su sendero, change cómo usted va a or cambiar o introduce planea cambiar o early introducir childhood development programming, los and programas de then, desarrollo de you know, infancia looking at temprana. this pathway, see how it's Y vemos unfolding estos early senderos para on, ver and cómo se making van desdoblando changes muy desde el to principio it para hacer as you go cambios to make sure that what you're doing is adecuados really para reflecting the asegurarse de que lo que usted situation está haciendo on the realmente ground and is refleja la useful, you situación know, que so you can está make tweaks to these en el programs campo and y que es adapt útil, as you porque go muchas veces queremos so that you're not just adaptar, following some causal pathway que that no may not solamente be, you know, siga useful in a algo setting. que no sea I think realmente some of these, like utilizable. causal link monitoring, can be really useful early Entonces, on puede to help utilizarse guide para monitoreo o para how you roll out guiar that advocacy or the program. cómo usted aborda el programa. Thanks, both. Shukufei, do you want to handle? Muchísimas gracias. No sé si Shukufei quiere continuar. I actually have Muchas two gracias. colleagues that I've given access Unos to be unmuted. colegas So Kimberly Norris que and se les Ishai, dio I'm really interested in stuff. acceso If para you want to just come in and share some of your thoughts, encender su micrófono, por favor. Kimberly, comparte tu maybe introduce experiencia. yourself, let us know where you're from, calling in Preséntese from. y dígame de Yeah, I'm dónde calling in llama. from Annapolis, Maryland. Yo Hi, estoy everybody. en This is in the United Minneapolis, States. Maryland, This has estoy en been Estados a really Unidos. terrific Esto ha presentation. Thank sido you. una presentación I've fantástica. learned a Muchísimas lot, gracias. and I even used these Aprendí methods, so I've mucho learned a lot. y no sabía But nada, I así just que wanted aprendí to note, muchísimo. I would really Y quería, appreciated Mark's follow-on to it because, yo, you know, me there gustó are mucho a lo lot que of dijo places Mark, where the porque rubber hits the hay road, and muchos sitios donde se puede you hablar de este really tema do find that using these complexity-aware methods y helps you utilizando estos to métodos del understand consenso de la how complejidad nos something puede might llevar apply or también not apply cómo to algo se puede another aplicar o no condition, a context, otras situation, condiciones, geography, contexto, situación, cultural geografía situation, o more than aspecto something like an cultural, RCT. That más was one of the que points I was making. And to Emily's RCT. Eso point, era una de I las cosas. really Y appreciate para thinking about using complementar lo que dijo complexity-aware methods Emily, and particularly developmental evaluation, me where gustó que you can aplicó los apply métodos de la methods in the evaluación moment, particular in a para aplicar sense, métodos en el to help momento, en el move a sentido program de que in se a pueda ayudar potentially que un better direction programa before it gets too intencionalmente ingrained. tome You un know, sendero before mejor people get antes de que los comfortable or problemas people estén say tan this is the way it's going. integrados y las It's personas always digan, no, así es better como to son las try to cosas, do some of this assessment y en vez intervention de type of thing tratar intervenciones to que puedan dar enhance a hacia una program early on. mejora y Evaluation mejorar and el programming programa go desde hand el in hand. I inicio. don't see them as separate. Eso va de They're la mano, strategic planning, they're no part of strategic separado planning, con they're part of la the planificación intervention estratégica, if las you're doing it intervenciones well, y and they're también not just pueden some brindar afterthought información that's más done clara after to find out if para something que worked or not. no sea Ideally, they're que al actually final enhancing usted the se dé program as cuenta it de moves que salió along, mal. and we've been Entonces, able a to medida use que pasa el developmental tiempo, evaluation ustedes in pueden ways ser that, capaces you know, de literally abordar made este or break tema broke de a manera que high dollar puedan project. So abordar those are los some things I was thinking proyectos about as
you were talking, but really Eso era lo que appreciate estaba this, pensando a medida que ustedes hablaban, pero muchas gracias. presentation. Thanks.
por la presentación. Does anybody want to react to that at all? ¿Alguien más que Any thoughts? quisiera reaccionar? ¿Alguien más que quiera comentar? No, I mean, I think the point that Mark brought up about Mira, lo que dijo Mark respecto a la visibilidad de poder aportar la información es sumamente importante, porque hay cosas que son fáciles de escalar, otras no. Otras hay que verlas dentro de su contexto, no se pueden asumir que las cosas van a poder ser utilizadas en otros lugares, especialmente en el campo. No sé tanto acerca del desarrollo de edad temprana. Yo vengo del mundo del desarrollo global, pero esto es un proceso de aprendizaje adaptable, así que es a veces contestar algunas preguntas al final. Durante el proceso se puede utilizar de diferentes maneras para poder establecer diferentes formas de adaptar sus programas para que funcionen mejor. Muchas Can gracias. I just add one thing to that? I mean, one of the thoughts I had, and it was linked, Sumia, to I think one of your slides you put up around the norm that was about Hay una planning or there was something, and I parte donde se hablaba acerca de think that planeación familiar. another mistake we Empiezo a often pensar make, que and it's otro fine because error you que obviously cometemos, y está can't bien que lo cometemos, cover porque everything. You can't obviamente measure no everything, podemos particularly in this research medirlo study. todo, There are en limitations, particular en but los estudios de often I think investigación we miss some of the big hay things. You know, so for limitaciones, example, when pero I una think de of las cosas más a lot of the importantes que, work por I've done ejemplo, es que in parenting programs is cuando pienso en I do have programas a de sense, and I think there's quite a crianza, lot of evidence out there that hay una that evidencia que creo much que lo of your respalda, que parenting you muchos learn de from los how temas you de were parented. crianza son, So you usted have a kind of aplica a mental model como maybe of usted fue parenting that como of how padre you o were su parented. It's kind crianza. of a natural thing. Entonces, esto es There are algo very few natural. studies that ever look at that Hay pocos as estudios some kind of mediator, moderator. We kind of assume almost it's a blank de slate. And so I think that's, you know, and then also when we start thinking about cuando usted family comienza a planning, one of the pensar things that are the most difficult en things to planeación change familiar, are una de las cosas más norms. difíciles de cambiar And son las so normas. we'll make Y reference to this somewhere, but because they're difficult to podemos change, hacer because they're referencia a difficult esto to porque me measure, parece importante. Es and all the difícil things, it's sort of it's like this de elephant cambiar, in the es room that's difícil de there, medir. Es but como el we're not elefante en la quite sala, getting todo el to mundo lo and ve, actually then when pero no our sabemos cómo projects fail, we abordarlo. think it's because the project or the program, Nuestros proyectos but fallan, nuestros actually the programas same fallan, program in pero a el mismo place where there's been a bit programa of a en shift un in norms may have sitio been quite donde se puede successful, cambiar un poco el tema much de las more than normas, puede without ser that. So altamente yeah, I just wanted to throw that in exitoso. as well. Así que quería decir esto. I think particularly in the case of the social norms case also, it's like sometimes, I mean, you follow quantitative approach. It's difficult to measure some of Bueno, these a things. veces These es concepts are difícil not medir easy. algunos de And estos so conceptos, no you son have norms and fáciles. trying to break it down to, yes, Hay what normas que knowledge do you have, quieren what attitudes do romper you have, what porque hay intentions do you have, conocimientos, hay how does it change actitudes, your hay behavior? There are intenciones, cómo multiple esto steps along the cambia process, el and teasing comportamiento, hay them out mucho and que trying se to find the vincula best ways to y measure them, tratar de buscar las it's mejores not maneras straightforward. And de that's when the abordarlo a depth and the veces no es richness of fácil y por eso information you es get que from people, I vemos think, la, is most relevant. la importancia de la información que recibimos de las personas es ciertamente clave. I'm so curious to hear from Me Johnny, who hosted the encantaría previous escuchar session. a Johnny de la sesión Sure. anterior. You guys hear me? Does this work? Hola, ¿me escuchan? Yeah, no, I mean, I guess there are a couple of issues going on. Bueno, hay un par One de is just temas que me gustaría abordar. Uno es simplemente a program, especially if you're un intervening in a system, can have all kinds programa of donde se hagan consequences. And that's intervención, donde hay pretend they're una positive, clase so we de don't have to worry about people intervenciones. hiding bad news. No hay que But it can have all kinds of preocuparse, consequences pero that are hay toda truly clase de profound but invisible consecuencias to people who are ampliamente recipients of the profundas y program factibles services, you know, and I como mean, we parte talk about complex systems, and so de los sistemas you y can su think about that, complejidad. think about emergent effects, Y you can think about usted puede hablar de un developmental efecto effects. I actually emergente, spent a lot of time thinking about hay programs as aspectos del organisms entorno, evolving on a fitness landscape, which is a organismos very que se complex, mueven dentro del systematic way of entorno thinking about informal things. compleja But so you get these sort of y evolutionary changes hay un that cambio really matter, evolucionario que that can't realmente be, that aren't obvious from looking at the program. Now, some of it is simply time, right? It tiene might que take a year ver for something to con happen, and so you've got a sampling problem in terms of when you're going to, you know, algo que puede pasar, es collect your decir, data. tiene un problema But I just para think a lot recolectar of la these things data para hacer un muestreo,
the connections are not obvious. Y las conexiones no son tan obvias. That's because, these things are all networked, systems evolve. It's hard to see Los these things. sistemas You evolucionan. A might veces have es some difícil ver algo. situation where you're dealing with households, but the local civic government sees what's going on and makes A some veces usted ve las decisions cosas de una manera, pero los based on gobiernos their lo observation ven of de what's otra happening in the manera, program, basadas en sus but who would observaciones, ever know if you basadas en didn't look for programas, it? pero ¿quién va a saber? So that's just sort of what's going on in my mind. Y Ways de to esto do es de lo que this, se trata, eso es lo que me but vino a I la think that mente. if you stick to, Creo que si let's talk to the people who are quedamos, informed vamos a observers of the pensar a aquellas scene, personas que son los que deben you preservar la risk escena, not getting a lot of good information. That's all. tal vez no se tenga tanta información. I don't think I've said anything that everybody doesn't know. There's Creo no que no he dicho nada nuevo, no hay esoteric wisdom, secreto en lo que acabo de but decir, no I es do ninguna think pieza de sabiduría. that the issue has to be dealt with in complexity we're monitoring, because in fact, the problem has to do with the changes in complex systems. El modelado tiene mucho que ver con los ¿Otra cambios en los pregunta, sistemas más Fabia? complejos. Emily, ¿tienes algo más que decir? I don't have anything specific on that, not right Nada now. específico Thanks, Emily, do you Johnny. have en este anything? momento. No, just I fully agree with No, what Johnny is saying. estoy completamente de And acuerdo con lo que dice Johnny. Y using these utilizamos approaches to map estos out enfoques these para pathways in my mapear own work has just estos senderos en mi trabajo. Y este, Sure, go ahead. sí, ¿cómo no? My question is with Mark. Can Mi you Mark, introduce yourself, pregunta, Malik? Yeah, I'm Malik Muhammad Islam from Pakistan. soy Malik Umama de Pakistán. Go ahead, Malik. ¿Cómo no, My Malik? question is Proceda. Mark. Bueno, mi I want to Mi ask pregunta es how para can we Mark. develop Mark, deep ¿cómo community desarrollamos relationships for the early relaciones más childhood profundas education in Pakistan? I want to para ask some mejorar la educación en Pakistán? Entonces, tips quisiera that saber, how can we Mark, engage the ¿me community? puede dar unas pistas para See, cómo in mejor Pakistan, this is conectar very con la difficult comunidad? to Porque engage the acá en community Pakistán es in early difícil childhood que education, as la I am doing comunidad work se on early vincule childhood education in Pakistan. en el tema de la educación. Gracias. Great question, Malik. Mark? Qué buena Yeah, pregunta, thanks, Mark. Malik. Gracias. It is a great question. Gracias, Malik. I Qué worry bueno. that I'm perhaps not the best person, having De never hecho, been to me Pakistan. preocupa But I mean, porque no broadly, pueda I yo darle una suppose buena respuesta porque my nunca he first estado en step would be Pakistán. to, approach people with experience in Pakistan. Las personas con There's ISIS, experiencia, there's Latif Rahman, there's está, from a research perspective, hay, people around the world who have hay had personas que deep están and en el long, mundo que experience of work in tienen Pakistan muchísima in early childhood. experiencia So that trabajando en might esas be the áreas first de step, and I'm Pakistán sure they would como be open to it. infancia temprana, The así que next is seguramente tendrá actually más just información. around Finalmente, developing el tema tiene que ver también relationships. con el And most desarrollo of de this is las all relaciones. relationship-based at the end of Mucho the de day. esto está más Nobody que can nada swoop basado in en el as desarrollo de some las knowing relaciones. other and Nadie tell other puede people what to do. So enfocarse the en extent to which decir you a las can personas qué hacer. build networks, link Tiene to que existing ver con networks, vincularse start, con redes existentes, building relationships and change is going to take time and construir effort and really simple steps. relaciones. So Va a kind tomar of tiempo find an existing network, find a cumplir single con person cada working in the field, build a paso, pero relationship, busque a build a cada trust in persona con la that, que se pueda and construir una slowly relación build from there. de But confianza. this is Comience not desde something that allí y mire, happens quickly. esto no es algo que va a I, pasar for rápido. example, have a Yo, por research ejemplo, site in an area in Cape Town, and yo we've been there tengo for over 20 years. investigaciones en áreas por más It's de 20 taken close años. to 20 years to Me ha develop some of tomado those más de 20 relationships. años And when we have a desarrollar algunas problem de esas and we have an issue in relaciones. the Si tenemos community, un problema we actually have deep con la roots to be comunidad able to y kind of look to people tenemos to solve it. raíces But de none of cómo that happened abordar a las overnight. A lot of personas. it was, Nada taking de 3 to esas 4 years. We conexiones had han back to pasado back. And rápidamente, you've got para to be nada. for the Y long usted haul, tiene particularly que if estar allí as listo I para think estar a largo Emily did plazo. so well today, that if Y you're eso es talking algo about de las cosas de complexity, las que talking Emily about habló deep hoy muy engagement with bien. Tiene que communities, ver con la this is flexibilidad, not a once-off la thing, vinculación con las running in comunidades. Esto no es and doing some fácil. projects Usted no and puede then people, simplemente ir corriendo, quickly hacer you've un actually proyecto y got que to, funcione, you've got to get people to sino trust que you usted across tiene time. que So conseguir I don't que have las any quick fixes. personas It's lo just conozcan putting your head down, y se vayan developing conectando relationships, con building usted. trust, Tiene que and ver con la then construcción
de confianza y como muchos que ustedes conocen y seguramente lo habrán experimentado en su contexto. Yo creo que, yo sé que es muy generalizado, pero bueno, eso fue es lo que puedo decir hasta ahora en este contexto tan específico. Bueno, muchísimas gracias, Mark. No sé, Ivanka, tiene unos comentarios bien interesantes en el chat y también Theory. Yes, do you hear me? Yes. ¿Me escuchan? ¿Cómo I'm no? calling from Proceda. Bulgaria, and Bueno, yo estoy en I'm Bulgaria. participating in the masterclass with a Estoy lot of participando en questions esta clase because maestra con muchas just 2 preguntas, weeks porque les ago digo, our hace 2 government semanas resigned and I stepped nuestro down gobierno from the position of Minister dio una in social renuncia. policy. Yo ya no estoy en And el it was in my ministerio hands to donde actually estaba channel the y yo first estaba early pensando childhood cómo development podía national plan in our country. I'm abordar el tema de la PhD promoción en materia infantil. Yo with tengo un doctorado ECD en research SD, background, and I would like investigación, once again y to me thank you all for gustaría this amazing agradecerles a presentation, to todos go por through so estas many methods presentaciones and tan to interesantes clarify the applicability at y different stages of aclarar la interventions and aplicabilidad de las programs diferentes and etapas, processes is de los just diferentes amazing. programas y So thank you procesos. for Esto es the sorprendente. Muchas presenters. gracias por sus My real presentaciones. challenge, Miren, and this is a challenge mi in Eastern desafío European countries, principal especially the en ones with estos former países de la Europa communist Oriental en experience, is how particular, to con involve estas experiencias children que se in tienen, tiene que ver evaluation con work, cómo because we involucramos a los niños en la managed to evaluación, porque capture muchas the veces points of view of different marginalized tenemos groups, puntos especially de in the vista muy context of previous diferentes, training en sessions on especial en equity. grupos But marginados, my y question especialmente cuando always is hablamos de la how to equidad. capture the Mi points of pregunta es view of siempre la misma: children given ¿cómo their vulnerable obtenemos el age. punto de This is vista something de los that I niños think the en estas research edades tan community here vulnerables? in my Yo siento country que and former vamos a las Soviet Union comunidades de mi bloc país y are tratamos de having difficulty with, buscar, because y we siempre take the points of experimentamos esa all the other dificultad porque stakeholders, but not necessarily tenemos la children, and the información de todos traditional los point of interesados, pero views, nunca de los they're very niños. young, they Y los cannot puntos de vista, communicate, ellos son articulate. tan jóvenes, no pueden So comunicarse, no pueden it is an open question, but realmente thank you all for this hablar. amazing Así que presentation, gracias a and todos por sus presentaciones tan thank you, Sanji, fantásticas for y gracias, the opportunity Sanjich, for all por of la us in different oportunidad, y a parts of the todos world, ustedes de different diferentes backgrounds, partes to del mundo, attend this diferentes amazing masterclass and antecedentes por be venir a change esta makers clase around the world maestra and make it tan better for children in fantástica, their early y years. que Thank you. todos estamos juntos en el Thank you, mundo Marta, for tratando de sharing. tener un mundo So mejor we have para about los 4 minutes niños. left in this session, so over to the panels Muchísimas for gracias. quick responses Tenemos, to Ivanka, and vamos then a we que close out. los panelistas I puedan don't have a responder. specific response regarding Yo no tengo una respuesta children and específica early con childhood respecto development from that al context, tema but we de struggled with the same contexto issues específico in del the desarrollo field as well. de la We infancia temprana, recently pero yo tengo developed los mismos desafíos en a mi campo. scale to measure pediatric experience of Se care, experience busca of una caring young escala para poder children medir el at health cuidado del facilities, and servicio really the pediátrico, conversations por that we make with ejemplo, caregivers. And so because y of tenemos que sensitivity conversar con los issues cuidadores. and Obviamente son temas muy it's sensibles. hard to get information from children, but they are absolutely relevant. So it's something that we're all struggling with across disciplines. Y esto tiene mucho que ver con el aspecto multidisciplinario. Sorry, Shigiba, I just have to say something about that. Bueno, Ivanka, yo just tengo que decir thank algo you for sobre that. esto, porque primero que todo, I muchas think gracias por el comentario. Yo creo que globally, if we don't find a way to globalmente do that in a much deeper, more profound way, tenemos que everywhere buscar we la manera de work, hacer las cosas en all forma in más trouble. profunda donde So I estemos. think it's like absolutely central. We don't Es talk to children. absolutamente We do, esencial que hablemos con los niños. And we don't really listen to them. We don't Y co-create cuando with los them. We escuchamos take muchas things with a veces sign off. no and in les fact, prestamos it will atención. be young people and children and youth who will have the opportunity to fix our Que rather tengamos la depressing world right oportunidad now. So yeah, we de have to do it. abordar So todos thank estos you for temas. bringing that up. Tenemos que hacerlo. Muchas gracias por resaltar este tema. Thank you so much again, Mark, Emily, Samia. That was excellent. Muchísimas Share, do you want gracias, screen Mark, share so we can Samia, close it Emily. out? Muy bien. All right, Podemos I ver know a lot la of you were última repeating, but I don't know diapositiva if it's in acerca the de first session, so I los just want to say próximos this over and over pasos. again. Sé que This esto lo he is to repetido get varias veces para ustedes que en 7 out estas of sesiones 14, complete the anteriores survey quieren el during or certificado after the digital, session, not deben before. completar al menos la mitad, es Next slide, decir, Sharon. 14 sesiones, And we see a lot of completar las great encuestas content al coming into finalizar the de cada chat, a lot of sesión, people y sharing, viene so please pay mucha attention to that. información. He visto comentarios So the interesantísimos two en el sessions that chat. happened today,
You can find them in the next 24 hours. Las They'll be on the website sesiones and que everything hicimos there. en el día de hoy las van a Tomorrow, encontrar en la we página have web, session las 11 and 12 grabaciones. tomorrow, the Mañana second last day of tenemos the la sesión series. 11 We'll have y Mark 12, casi again, las along últimas. with Vamos a tener a Julia Mark Kaufman, nuevamente Sorry, con Chief Julia Elective Kaufman, Executive, aligning maximum directora models and approaches ejecutiva, in fundadora systems del change Centro efforts. de And Evaluación then e we'll have Innovación, y sessions vamos a hablar 12 with acerca de Cynthia la Rayner evaluación and de los Sharon modelos Goldfeld. mentales y los enfoques en los sistemas, Yes, en los we have been esfuerzos de registering if you sistemas can, and please do para el share the cambio last de few los sistemas. remaining Así sessions as que quickly as possible. vamos a tener las dos últimas, la sesión, es decir, la sesión, Also, there's an posteriormente opportunity by tendremos the la Palix sesión 12. Foundation in case you guys want to keep Recordemos going. They're offering a que la masterclass Fundación on Palix risk on Foundation resilience está skills. So you ofreciéndoles can take that down. That will la clase also be part of the chat maestra as well. para entender mejor la escala de resiliencia. More resources on ECDAN's website. Y Continue the recuerden, conversation están on ECD todos los Connect. recursos están With en la Matt página de on this ECDAN. topic. Y conéctense también And a Faith ECD with the Connect ECDAN para team to Shreya, continuar Johanna, Catherine, con Carol, nuestras and conversaciones. Christine Muchas Chen. gracias a Shreya, All right, Karen, colleagues, with Carol, that, we también call this Hannah, day gracias. closed. 2 more Y days con left, esto and cerramos. hope Nos to see faltan 2 everyone días. there in full force Esperamos ver a the next todos few days. en las And sesiones again, a big siguientes thank en you los to Sonia, próximos 2 días. Y Emily, muchas gracias and Mark. nuevamente, Have a Tania, Emily y wonderful Mark. day, evening, wherever Gracias you guys por are, estas everyone. presentaciones. Que tengan un excelente And y see you tomorrow. maravilloso día. Nos vemos mañana. Thanks, everyone. Muchas gracias y saludos a todos.